Las 8 creencias que sabotean tu paz. Es importante que tú conozcas cuáles son estas 8 creencias, porque una vez tú las reconoces, las puedes transformar. Recuerda que yo siempre digo que podemos transformar aquello que nosotros sabemos que está ahí y que nos hacemos consciente de ello. Reconocer que hay creencias que nos están limitando y que nos están robando la paz es el primer paso para poder tener esa transformación. Luego, una vez sepas cuáles son, vas a poder también transformarlas. Y antes de comenzar, quiero recomendarte que cuando tú termines de ver este contenido de las 8 creencias que sabotean tu paz, también vayas a ver a la categoría de entrenamientos en vivo anteriores, busques ahí la clase magistral que yo di en mayo 19 del 2024. Transforma tus creencias para cambiar tus resultados. Esa información se complementa con el contenido de esta lección de las 8 creencias que sabotean tu paz. Para que tú tengas más claridad de cómo transformar las creencias, te vas a apoyar también en aquella lección, en aquel contenido de esa clase magistral. Recuerda que es la de mayo 19 del 2024. Entonces, ahora sí, arranquemos y vamos a ver cuáles son esas 8 creencias. Es importante también recordarte que tomes nota en tu cuaderno y que escribas cuáles son esas 8 creencias y que veas con cuáles estás más identificada y también para que luego veas también cómo vas a empezar a transformarlas. Bien, ahora vamos a ver, fíjate bien, hay varias creencias limitantes y pensamientos que pueden estar agravando el estrés o que ocasionan estrés en las mamás emprendedoras. Y estas creencias pueden ocasionar presión adicional y frustración, dificultad en el manejo del estrés. Por eso es tan importante saber cuáles son estas creencias. De verdad que yo cuando descubrí esta información, que hay muchísimas cosas que hacen que vayamos creando más estrés sin darnos cuenta. Esto lo hacemos de manera inconsciente muchísimas veces. Y que cuando nosotras vamos descubriendo cuáles son esas cosas que generan estrés, pues las vamos quitando de nuestra vida, o en este caso que son creencias, las vamos a transformar para poder nosotras dar un paso más hacia el bienestar emocional y espiritual que tanto queremos y ese que nos merecemos. Así es de que ahora vamos a ver cuál es esa primera creencia. Estas son algunas de esas creencias más comunes en todo ser humano, pero especialmente en las mamás emprendedoras. Fíjate bien. La primera es, tengo que hacerlo todo yo misma. Esta creencia lleva a muchas mamás emprendedoras a asumir responsabilidades sin delegar ni pedir ayuda, lo cual resulta en agotamiento físico, mental y emocional y por supuesto también en estrés que luego también del estrés hay ansiedad. Hay otras emociones que están muy ligadas o que donde está el estrés están otras emociones como la ansiedad, la irritabilidad y incluso algunas personas también vinculan al estrés la tristeza. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan a un punto en la vida en el que sienten tanto estrés y estas otras emociones, se llegan a deprimir y se sienten tristes por dentro porque se sienten al mismo tiempo agobiadas y todo eso va apagando su luz y te roba poder personal. Ahora, ¿qué puedes hacer aquí? En primer lugar, es darte cuenta que no es verdad que tú lo tienes que hacer todo sola. Pero también es cierto que muchas mamás sin darse cuenta, ojo, muchas cosas las hacemos sin darnos cuenta, lo quieren hacer todo ellas mismas porque son controladoras y son perfeccionistas y sienten que si alguien más se encarga de hacer las cosas, no lo van a hacer como ellas mismas. Y levanta la mano si te ha pasado, sé sincera. En el pasado, Vero tenía un nivel de perfeccionismo o un nivel también de control, uf, súper elevado, que a veces todavía, a veces nos acordamos, mis amigas y yo, de aquella versión vieja de Vero de hace como 11 años atrás y nos reímos de ver todo lo que he podido cambiar en ese aspecto del control, de querer controlar todas las cosas. Y la verdad es que a veces ni siquiera me daba cuenta. Y cuando yo empecé a delegar muchas responsabilidades, a veces me frustraba porque sentía que no lo estaban haciendo
como yo quería o como según aparentemente yo lo hacía y que era mejor. Y algo que aprendí con una mentora de negocios y es que es verdad que los demás nunca van a hacer las cosas exactamente como nosotros las hacemos, pero que es verdad que esas personas pueden hacer las cosas muchas veces mucho mejor que nosotras mismas. Sí, así como escuchaste, que hay personas que pueden hacer las cosas de mejor manera a que como nosotros las hacemos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus propias habilidades. Entonces, cuando yo fui aprendiendo esto de esta mentora de negocios, yo dije, wow, es verdad, tiene razón. Y así fui aprendiendo a confiar, a delegar. También es cierto que muchas mamás emprendedoras se sobrecargan de responsabilidades que ni siquiera son suyas. Es de que presta mucha atención y te invito en ese momento que estás viendo esta clase, este video, a que tomes tu lápiz y escribas, hagas una lista de cosas que no son tu responsabilidad, que a lo mejor son responsabilidad de tu esposo o que a lo mejor son responsabilidad de tus hijos si tus hijos ya están grandes, están en la etapa de adolescencia o cercana a la adolescencia, responsabilidades que no son tuyas personalmente y que tú te las has sobrecargado. Incluso aquí puedes meter responsabilidades que a lo mejor son de tu mamá, acá te estoy poniendo solo ejemplos, que a lo mejor son de tu hermano, que a lo mejor son de tu prima y que tú sin querer te las has echado encima. Eso es muy importante que tú los tengas en cuenta. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente creencia. Pero antes de pasar a la siguiente, quiero compartirte también que cuando tú termines de hacer esta lista, incluso puedes pausar el video ahora mismo y ponerte a hacer esta lista y que cuando tú descubras cuáles son todas esas cosas que no son tu responsabilidad, por favor que las entregues. O sea, que hables con la otra persona y le digas, mira, yo sé que ya te había dicho que yo te apoyaba, no sé qué, a esto y esto, pero lo siento mucho, ya no voy a poderte apoyar con esto, porque mira, yo tengo una lista, no necesariamente le tienes que mostrar tu lista, ojo, solamente es un ejemplo. Yo tengo muchísimas responsabilidades, estoy estudiando, porque acá con Ladies Pro estás constantemente en crecimiento, en evolución, esto es autoestudio, autodesarrollo personal. Estoy estudiando, más aparte tengo mi emprendimiento y tengo estas otras responsabilidades. Te quiero mucho y te amo, pero creo que sería mucho mejor si cada quien se empieza a hacer cargo de sus propias responsabilidades. Acá te estoy dando ideas de más o menos cómo podrías hablar con la persona para que sea de la mejor forma y la persona no se ofenda, no vayas a crear conflictos y tensiones, asperezas en las relaciones. Bien importante que le dejes saber a esa persona que le estás dejando sus cosas, no porque seas egoísta, no porque no quieras apoyarle, sino que realmente ya no puedes. No puedes. Y sin necesidad de tener que dar tanta explicación. Yo te estoy dando acá muchos ejemplos de cómo podrías hacerle, pero no necesariamente tienes que ir a decirle así. Más bien te estoy compartiendo estas ideas como para que se te abra la mentalidad y se te abran los ojos y tengas como muchas ideas de cómo tú puedes darte cuenta de esto. También levantar la mano y pedir ayuda. Es importante que tú reconozcas que a veces está bien pedir ayuda. No tienes idea cómo les afecta esto a muchísimas mamás emprendedoras que necesitan apoyo, a veces del esposo, a veces del vecino, de la prima, y que les da vergüenza recibir ayuda, o sea, buscar ayuda y decir, ¿sabes qué? No puedo, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Eso también es válido, tomando en cuenta que hay que tener un límite, por supuesto. Tampoco hay que sobrecargarnos en los demás y no hacernos responsables de nuestras propias actividades. Es como un equilibrio, ni pasarnos a sobrecargar a los demás, pero que está bien pedir ayuda cuando nosotros podemos. Y aquí te voy a ser bien sincera. Yo muchas veces he pedido ayuda a mis amigas cuando necesito que me ayuden en algunas cosas, como por ejemplo a cuidar a mis hijas. A veces me pasa que la señora que me apoya a mí con las responsabilidades del hogar y a cuidar a mis hijas cuando yo tengo proyectos de mi emprendimiento, de mi negocio, no puede porque se enferma o por X cosa, que así es la vida. Entonces, yo levanto la mano y pido apoyo a alguien más, pero también es importante que tú puedas pedir apoyo a veces hasta para cosas más pequeñas cuando de verdad no puedes. Aquí te voy a traer una historia. Por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, por alguna razón que desconocía, el simple hecho
de barrer y trapear ocasionaba que yo sangrara. Y entonces una vez descubrí que era eso lo que ocasionaba mis sangrados durante los embarazos, entonces yo buscaba apoyo. ¿En quién me apoyaba? En mi esposo. Pero a veces él no podía hacerlo porque también estaba trabajando mucho. Y entonces yo me apoyaba con algunas amigas cuando la persona que me apoya en casa no podía venir. Y ves que no está malo pedir apoyo cuando de verdad lo necesitamos. No somos así como las superhéroes que tenemos que salvar todas las cosas por nosotras mismas. La verdad es que no. Esto te va a apoyar muchísimo. Entonces, ahora sí, vamos a ver la creencia número 2. No soy suficientemente buena para, y completa la frase que tu mente te hace creer de que tú no eres suficientemente buena para a lo mejor hacer crecer el emprendimiento a 6 cifras o 7 cifras y al mismo tiempo ser mamá y ser una excelente mamá. Tú completa la frase. ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué te dice tu cerebro? Que no eres suficientemente buena ¿para qué? Completa la frase y en ese momento puedes escribir en tu cuaderno, yo aquí tengo una hojita solo para ejemplo, y empieza a escribir, no soy suficientemente buena para cocinar, no soy suficientemente buena para administrar las finanzas, no soy suficientemente buena para crear contenido para mis redes sociales, no soy lo suficientemente buena para grabar videos porque me da vergüenza, porque titubeo, porque me equivoco cuando estoy grabando videos. Todo esto, escríbelo, escríbelo, escríbelo. Porque una vez tú sacas de tu mente las creencias que están ahí inconsciente, las vas a poder ver y luego las vas a poder transformar. Y así es que vas a ver una transformación tremenda en tu vida. Por otro lado, la autocrítica y el perfeccionismo pueden generar un alto nivel de estrés, ya que las mamás emprendedoras sienten que deben alcanzar estándares imposibles. Fíjate bien, aquí te voy a compartir también cómo me sentía hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás. Me sentía que por ser mamá y emprendedora tenía que tener unos niveles de estándares muy elevados para no descuidar a mis hijas. Y entonces yo me exigía demasiado y esto estaba generando unos niveles de estrés, uff, elevadísimos. ¿Qué me pasaba? Que me estresaba cada vez que yo veía juguetes tirados. Y adivina qué, en una casa donde hay niños pequeños, es casi imposible tener la casa sin juguetes en el piso o en los sofás, por más que recojamos. Esa es la verdad. Y levanta la mano si estás de acuerdo conmigo. O en los comentarios me puedes comentar también. Y eso es real porque nos pasa a todas las mamás. Nos estresamos a veces por cosas pequeñitas. Entonces aquí te invito que dejes de pensar que tú no eres lo suficientemente buena para tal cosa. Con el tiradero de los juguetes, los primeros 2 años, yo me acuerdo de ser mamá, que yo sentía que estaba siendo como irresponsable con la higiene de mi casa, porque ver los juguetes tirados, mi cerebro lo relacionaba y lo vinculaba a no tengo la casa limpia, porque aunque estuviera la casa limpia, si había juguetes tirados, mi mente pensaba y decía, oh, está mal, porque la casa tiene que estar en perfectas condiciones como antes de que fuera mamá. O sea, imagínate las creencias erróneas que a veces nos joden la vida, como lo digo yo. Por eso es tan importante ir descubriendo todas las creencias de esas cosas que son pequeñas a veces e insignificantes que nos generan estrés. Y mujer, seamos sinceras, un poquito estrés de esto, otro poquito estrés de allá y gotita tras gotita de estrés, por decirlo de alguna manera, cuando acordamos, se llega a ser una montaña enorme de estrés y ahí se vuelve ya incontrolable. Por eso es importante ir a la raíz también de las cosas que están ocasionando estrés. A mí me encanta la forma en que te estoy ayudando a ver las cosas del estrés, porque no se trata solamente de ir a controlar el estrés, sino también apoyarte a ti a ver qué son estos detonantes de estrés que te están ocasionando que tú te sientas estresada todos los días y desbordada por el estrés. Vamos a ver la creencia número 3. No tengo tiempo para mí. Oh, cielos. Esta es una creencia que se lleva mucha paz y que muchas veces, fíjate bien,
Esto termina hasta en rupturas de matrimonios, de relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque cuando no tengo tiempo para mí, bien sea el hombre o la mujer, pero aquí nos vamos a enfocar en la mujer, pero esto pasa también en los hombres, que cuando se casan, se juntan con una persona a compartir su vida, pero sin darse cuenta, se descuidan mucho, especialmente cuando empieza el rol de mamá. Ahí yo creo que todas las mamás caemos en eso. La gran mayoría, en lo personal, siento que de verdad me descuidé, pero que la verdad no fue mucho lo que me descuidé y que aún así ese pequeño porcentaje que me descuidé cuando llegó el rol de mamá me afectó muchísimo y hizo picos elevados de estrés que se estaba convirtiendo en estrés crónico. Pero hay muchas mamás que se descuidan por completo y no porque quieran, solo que no saben cómo seguirse cuidando cuando se casan y luego cuando son mamás. Por eso es importante nosotras separar tiempo para nuestro autocuidado y dejar de creer que eso es egoísta o que estamos descuidando a la familia, que estamos descuidando al esposo, que estamos descuidando la casa, que estamos descuidando el emprendimiento. Porque la primera persona más importante de tu vida, ¿quién es? Levanta la mano si eres tú. Eso tienes que tener claro, que tú eres la persona más importante de tu vida. Yo lo tengo clarísimo. Y aún así que yo lo tenía ya claro, sinceramente, hubo momentos en los que después de ser mamá me descuidé y dejé de ser la persona más importante de mi vida por días o por a veces por semanas. Cuando retomé eso, todo mi mundo se empezó a acomodar. Muchas personas consideran que dedicar tiempo para su autocuidado es egoísta y al mismo tiempo que están descuidando a los demás. Pero la verdad es que no puedes cuidar bien a los demás, ni tu emprendimiento, ni ningún otro aspecto de tu vida, si tú no cuidas bien todo lo que tengas que cuidar de tu autocuidado. Las mamás emprendedoras que sufren esto o que tienen esta creencia puede hacer que no nunca dediquen tiempo o que dediquen muy poco tiempo para descansar. Y esto aumenta así sus niveles de estrés y ansiedad, frustración, agotamiento mental, físico y por supuesto también emocional. ¿Cómo entonces hacer? Bueno, tienes que empezar a darte cuenta que tú también eres importante y que hay acciones que tú puedes hacer para dedicarte tiempo para ti misma. Creencia número 4: el éxito profesional requiere sacrificar a mi familia. Oh, Dios mío, esta creencia yo la llegué a tener sin darme cuenta. Ojo, hay muchas creencias, mujer, que tenemos desde el inconsciente y que yo sentía que por estar trabajando en mi emprendimiento estaba sacrificando a mi familia y que no le estaba dedicando el tiempo suficiente porque mi cerebro, fíjate bien, mi cerebro tenía relacionado a que ser mamá es igual a solo ser esposa y ama de casa. ¿Por qué? Porque crecí en una familia que así lo vi. Por ejemplo, mi mamá no tenía un trabajo fuera de casa. Mi mamá sí trabajaba, pero todo su trabajo era en casa y era en torno a la agricultura cuando a veces mi papá ocupaba o mis hermanos ocupaban apoyo, mi mamá iba y ayudaba por ratos, porque nosotros crecimos en un rancho, o lo que en Estados Unidos se conoce como una granja. En algunos otros países se les conoce como una finca. Entonces, mi cerebro, cuando yo me embaracé y empecé a ser mamá, para empezar, empezó un conflicto desde el embarazo, fíjate. Y en el embarazo de mi primera hija, yo en algún momento, incluso ya hasta había hablado con mi esposo, de que si yo me podría quedar solamente en casa. Y me parecía muy chévere y todo. Sin embargo, a los meses que fui avanzando en el embarazo, fui recapacitando. Yo digo, gracias Padre, que nunca dejé de ser emprendedora, de que no dejé mi emprendimiento, mi profesión. Y era porque mi cerebro pensaba o vinculaba que yo iba a sacrificar a la familia, que no iba a estar el tiempo suficiente para darle esa calidad de tiempo y de enseñanzas y de amor y de cariño y atención y apapachos a mis hijas. Pero, ¿por qué a veces tenemos esta creencia de que vamos a sacrificar a la familia? Todo tiene que ver lo que hemos aprendido de nuestro entorno,
de nuestros progenitores y también a veces todavía del entorno que nos rodea. Y allí estas creencias que están subconscientes, si no las vemos, no las reconocemos, nunca las vamos a poder transformar. Cuando las empezamos a reconocer, las podemos transformar. Una vez que yo fui transformando estas creencias, la primera fase fue, está bien yo seguir con mi profesión, pero después de eso, incluso después de que nació mi última hija, descubrí que todavía había creencias relacionadas a esto, a que yo estaba sacrificando el bienestar de mi familia por mi emprendimiento. Una vez descubrí esa creencia, le pude dar vuelta y un giro y entonces mi negocio empezó a despegar. Porque por un lado, las emprendedoras a veces queremos levantar la mano si te ha pasado, que el negocio sea exitoso porque queremos mayor fuentes de ingresos o mayor ingresos. Y entonces al mismo tiempo queremos estar con la familia, pero si queremos que el negocio prospere y tenemos creencias inconscientes como el que estoy sacrificando a mi familia, no le estoy dando el tiempo de calidad, la atención o lo que ellos se merecen, estamos inconscientemente autosaboteando, escucha bien, el crecimiento de nuestro negocio. No solamente nos está ocasionando estrés, sino que también estamos autosaboteando el crecimiento del negocio. Y luego, si no tenemos los resultados que necesitamos o que queremos con nuestro negocio, también luego nos frustramos y mayores niveles de estrés. Entonces, es una cosa con la otra o lo junto con lo pegado. Descubrir esta creencia con inconsciente que pueda estar ahí te va a ayudar a que tú puedas creer que es posible equilibrar tu vida laboral y familiar y crear una sensación de paz y tranquilidad. Porque por otro lado, las mamás emprendedoras que en algún punto de nuestra vida hemos creído que no es posible equilibrar nuestra vida laboral y familiar, puede crear una sensación de culpa y estrés constante y otras emociones. Levanta la mano si te has sentido culpable a veces por trabajar mucho, por sentir que estás dejando solos a tus hijos, por sentir que no sé qué. Y completa la frase. En este momento puedes hacer la lista. Por ejemplo, eh, puedes hacer como yo me he sentido culpable de o me he sentido culpable por y escribe de qué es eso que tú te has sentido culpable. O si yo hago crecer mi negocio, si entre más tiempo le dedico a mi negocio, creo que, y completa esa frase, necesitas sacar todo eso que está ahí en tu subconsciente y que cuando menos acuerdas te hace actuar de una forma distinta a la que deberías estar actuando para hacer crecer tu negocio, para tener paz, para disfrutar más la vida y vivir con pasión. Una vez tú las descubras, las vas a poder transformar todas esas creencias. Vamos a ver la número 5. El fracaso no es una opción. Oh cielos. Y no es necesariamente que te esté diciendo que tengas que vivir fracasada. No, no. Creo que simplemente quiero que entiendas acá que el miedo al fracaso puede ser paralizante y estresante, impidiendo que las mamás emprendedoras tomen riesgos calculados que podrían beneficiarlas. Y entonces el miedo al fracaso constante te hace sentir estresada. Eso crea mucha frustración e incluso ansiedad. Por eso es tan importante ver el fracaso no como algo que nos hemos inventado como sociedad de que, ay, ya fracasó. Si a tal persona no le fue bien, ay, ya fracasó. En realidad a mí me gusta ver el fracaso como, oh, fue una manera de que no funcionó y nunca nos vamos a dar cuenta si funciona y no funciona. Y te voy a poner el ejemplo de algo. Por ejemplo, hoy mi esposo andaba trabajando en esta mañana en la jardinería, en nuestro patio. Compró grava y quería ponerle, le puso grava gris, luego arriba le salpicó o le quería poner grava blanca y luego compró unas bolsas también de grava roja. Y él viene y me pregunta, yo justo ya estaba preparándome aquí en el estudio para grabar y viene y me pregunta, pero ¿cómo ves si también le echo la grava roja y he comprado unas bolsitas de grava roja? No sabía yo que él acababa de ir a la tienda a comprar su grava roja. Y yo le dije, pues como veas, si tú las quieres así, mezcla los tres colores. Solamente al poner la grava es la única forma en la que tú te vas a dar cuenta si se ve bien, si te gusta, si no te gusta.
Y entonces se fue. Cuando después vino a verme para que saliera y viera y fuera a supervisar, dijo mi suegra, es solamente una broma que utilizamos mi suegra y yo, no es como que tengamos que supervisar el trabajo que hace mi esposo afuera. Y le quedó hermosa, o sea, quedó hermosa la grava gris con un poco de grava blanca y otro poco de grava roja. Y se ve preciosa esos tres colores. Pero de igual forma, en cualquier aspecto de tu vida, mujer, la única forma que tú te puedes dar cuenta si algo va a funcionar o si no va a funcionar es que lo intentes. Y que no veas, si no te fue bien, que no lo veas como un fracaso. Simplemente lo ves como un aprendizaje y listo. Y entonces ahí te abres a tomar riesgos calculados. ¿Qué son riesgos calculados? Es que no solamente te avientas tú al aventón, a lo loco, al ahí se va, sino que realmente te abres a las posibilidades que hay y te avientas y tomas riesgos sabiendo que la vida misma no es segura y que nada es seguro en esta vida. Si te fijas, la vida en sí es un riesgo. Por ejemplo, hay quienes salen de casa y corren el riesgo de que ya no regresen a casa o que tengan algún accidente, que ojalá que nunca te pase, pero en el pasado sí me llegó a pasar que tuve un accidente de auto y ya cuando regresé a casa no estuve bien por el accidente. Pero si te fijas, el fracaso no es como que te vas a morir si algo no sale bien. Cuando tú cambias tu mentalidad, la forma en que piensas, cambias tus creencias, mejoras tus resultados. La 6 es estar disponible todo el tiempo. Cielos, esto no tienes idea de cuánto les afecta a muchísimas mamás emprendedoras. La idea de que siempre deben de estar accesibles para sus clientes, empleados o equipo de trabajo, incluso para su familia, puede llevar a las mamás a la falta de límites claros. Y esto también aumenta muchísimo el estrés. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás disponible todo el tiempo para todos los demás, lo que ocasiona es de que tú te quedas con las migajas de calidad de tiempo y entonces te descuidas. Y desde allí, de no poner límites claros y límites sanos, a veces se van destruyendo las familias, porque unos se recargan con otros y se hace como una maraña, como un enredo ahí y muchísimas personas viven ahí. Y aquí te voy a compartir algo, por ejemplo, algo que yo he aprendido de una persona que es un poco cercana a mí, pero en sí es un poco cercana, pero no tan cercana. Y esta es una mujer de negocios. Estudió leyes de profesión y tiene negocios. Y curiosamente, en una conversación que yo tuve con ella me compartió que cuando ella empieza o cuando ella empezó el negocio con su esposo, pusieron reglas. Escucha bien. Y esto tiene que ver con lo que yo te decía hace ratito también, de no hacer responsabilidad, de no tomar responsabilidades que no son nuestras. Y ella dice que uno de los acuerdos que tiene ella con su esposo, porque ella estudió leyes y pues sabe mucho de leyes sobre negocios y sobre otro tipo de leyes, se pusieron reglas y tienen un acuerdo por escrito, escucha bien mujer, por escrito, de cuáles son las responsabilidades y los roles en la asociación del negocio o de los negocios que tienen con su esposo y cuánto les pertenece a cada cual, o sea, de responsabilidades, pero también de ganancias. Y entonces, por ejemplo, ella me mencionó, Vero, la administración es del rol de mi esposo. Y todo lo que conlleva de organización y planificación y itinerario de los ingredientes y todo que se necesitan en el negocio, porque uno de los negocios es restaurantes, eso es mi área. Y entonces, si un día mi esposo por alguna razón no puede hacer lo que le toca hacer a él, me dice, fulanita, ¿tú me puedes ayudar? Y yo le digo, sí, claro, mi amor, te puedo ayudar y te va a costar tanto, tanto. O sea, le cobra por sus servicios, su tiempo que ella está cubriendo la responsabilidad que le tocaría a su esposo. Y cuando ella me dijo eso hace años, créeme, yo dije, wow, eso es tener límites claros, organización y definición de respeto también, respeto de tiempo y de los acuerdos. Pero claro,
Muchísimas personas no tienen ni siquiera acuerdos en su relación de pareja o en sus relaciones con los hijos o con los empleados o con equipo de trabajo o con los clientes. Bueno, con los clientes no puedes ir a decirles directamente, pero sí tú saber cuáles son tus límites. O sea, y a mí me cambió muchísimo esta conversación con esta persona y le agradezco en el alma que me haya compartido eso, porque me di cuenta que qué fácil es como seres humanos creer que porque es mi esposo, que porque es mi hija o es mi hijo o porque es mi hermano o porque es mi mamá, tengo que cubrir responsabilidades que no son mías, como estar disponibles todo el tiempo que nos buscan para que les cubramos hacer un favor o estar disponibles todo el tiempo a veces para escucharles sus problemas. Y no quiere decir que te vas a convertir en una persona como el Grinch, que vas haciendo un desorden. No, tampoco se trata de eso. Yo creo que hay un equilibrio en todo. Y yo tengo un curso donde hablo profundamente, donde son más de 20 lecciones, videoclases, todo enfocado en los límites. Este curso realmente también transforma las vidas. Ese no es parte de Ladies Pro. Transforma mucho las vidas de las relaciones, porque yo les enseño ahí cómo poder poner límites claros y sanos sin lastimar a los demás y sin dañar las relaciones, porque no se trata de eso también. Que si tú estás interesada en saber más y inscribirte a ese curso, por favor, lo puedes poner en los comentarios o me avisas directamente a mí o a alguien de mi equipo a través del soporte al cliente. Y también aquí esto le pasa muchísimo a las mamás. He escuchado historias como que a veces los hijos no dejan a las mamás tranquilas ni siquiera en el baño. La verdad no sé qué es exactamente niveles a ese nivel. Cuando eran mis hijas pequeñitas, claro, entraban conmigo hasta el baño, pero después de cierta edad ya fui cerrando la puerta con seguro y explicándoles a ellas y no he tenido después ese problema. Sin embargo, incluso alguien me comentó una conversación que a veces hasta le abren la puerta del baño con la llave. Eso ya es too much, ¿sí? ¿Y por qué traigo estas historias acá? Mujer, porque hay cosas que pueden estar ocurriendo en tu vida y que no te das cuenta que estás disponible demasiado para los demás, o sea, que estás muy abierta y que te saturas, bien sea de responsabilidades o de información que ni siquiera necesitas en tu vida, como de situaciones difíciles, situaciones estresantes, y que eso sobrecarga tu vida emocional también de estrés, pero que también si tú estás disponible de otras formas para otras personas para resolverles sus problemas o sus situaciones, te estás sobrecargando también y eso te genera muchísimo estrés y más ansiedad. Vamos a ver, ¿cuál es la creencia número 7? No tengo el control sobre mi tiempo. Sentir que el tiempo es una fuerza incontrolable y que siempre hay demasiadas cosas por hacer puede resultar una percepción constante de estar abrumada y de que no tienes tiempo. Y también te soy sincera, te entiendo. Yo estuve ahí. Después del rol de mamá, mi mundo se empezó a poner de cabeza y más cuando nació mi segunda hija, porque no es lo mismo cuidar de un pequeño ser humano a cuidar de dos pequeñitos seres humanos y al mismo tiempo tener que sobrellevar o llevar, mejor dicho, y manejar un negocio. Entonces, llegó el momento en el que yo me sentía súper abrumada y que también llegué a tener estas 8 creencias. Créeme que por eso las he creado esta clase, esta lección, porque esas creencias a mí también me estaban jodiendo la vida, me estaban afectando mucho. Una vez las descubrí, las pude transformar y sentir que no tenía el control sobre el tiempo me estaba afectando porque entonces, ay, me daba así como, ay, Dios mío, como ansiedad. Sentía que siempre estaba tarde. Sentía que si me sentaba tranquila a tomarme un té por 3 minutos o 5 minutos, sentía que era una pérdida de tiempo. Todo eso era inconsciente. No te creas que era como que estaba vero consciente. Pero por eso me sentía todo el tiempo agobiada, estresada, agotada. Pasó un tiempo o un momento en el que me sentía que no tenía tiempo para ir a hacer ejercicio. O sea, imagínate todas estas creencias, cómo nos joden o cómo nos afectan negativamente en distintos aspectos de la vida. Llegué a sentir que porque mi esposo trabaja mucho, mi esposo también trabaja mucho, también trabajo mucho, porque he aprendido que tener éxito en la vida, pues hay que trabajarle mucho. Hasta que ya llega un punto en el que hemos logrado la independencia y libertad financiera y tenemos un patrimonio grande, entonces trabajamos
mucho también para sostener lo que hemos creado. Entonces, eso he aprendido yo de mis mentores millonarios y billonarios. Es que si queremos una excelente calidad de vida, primero trabajamos mucho para crearla, luego trabajamos mucho para sostenerla. O sea, el chiste es de que siempre se trabaja mucho. Por eso aprendemos a manejar el estrés. Y a mí me pasaba que yo sentía que si yo me iba 1 hora al gimnasio 5 días a la semana, sentía que estaba descuidando o a mis hijas y me sentía así, literal, a veces me tronaba los dedos, o sentía que estaba descuidando mi emprendimiento y que necesitaba en ese momento trabajar más. O sea, era como esta confusión que a veces se crea en nuestro cerebro y de creer que no tenemos tiempo. Y esa lista interminable de cosas por hacer, la cocina, o sea, cocinar, limpiar, lavar, o sea, ya te imaginas, ¿no? Tú has de tener una lista similar o parecida, porque las mamás casi, mamás emprendedoras tenemos unas listas similares y eso ocasiona que a veces podamos creer o sentirnos que no tenemos tiempo, pero la verdad es que sí tenemos tiempo. Lo que a veces nos pasa es que no gestionamos el tiempo apropiadamente y que no tenemos bien definidas nuestras prioridades. Y que entonces cuando tenemos bien definidas nuestras prioridades, organizamos mejor nuestro tiempo. Por lo tanto, los niveles de estrés bajan y mejoran nuestros resultados porque mejoran nuestro rendimiento. Hace algunos años escuché de esta gran mentora, emprendedora y millonaria, y a mí me ayudó mucho a comprender algo que Vero no estaba haciendo en ese momento y era cuidar su salud. Y recuerdo que ella el 2021 nos dijo a nosotras, a sus clientes, a sus alumnas, este año mi prioridad, nos lo dijo en enero del 2021. Yo estaba recién parida, mi Cassandra tendría, ella nació en noviembre del 2020, para el enero del 2021. Prácticamente mi niña tendría 2 meses, tenía 2 mesecitos apenas. Y yo recuerdo que ella dijo, este año me voy a enfocar en 3 metas principales, que son mis prioridades. Mi salud, porque ella pasó por cáncer, ya había salido esa fase, ya había superado el cáncer, pero estaba en la fase de restaurar su salud para generar un mayor bienestar mental, emocional y físico. Y ella puso 3 metas, dice, mi salud, mi negocio, y no me acuerdo cuál era la tercera. Su actividad física, actividad física. Esas eran sus 3 metas principales. Yo dije, wow, o sea, y de ahí se desglosan más metas, o sea, las desglosa, pero esas eran sus 3 metas principales. Y una vez empezó a hacer eso, ella, su vida le empezó a transformar a otro nivel y ya era millonaria, ya había superado el cáncer. Y eso te invito a que tú hagas, empieces a tener el control sobre el tiempo y a priorizar tus prioridades. Por ahí hay una clase que se llama una masterclass, 7 estrategias de gestión de tiempo. Ese te va a ayudar mucho también, pero en los talleres, en las grabaciones de eventos pasados, si mal no recuerdo, están en el 2023, te invito a que vayas a buscar una clase que yo di, un taller en vivo que di, que es, estoy tratando de recordar bien el título, pero es eh, estrategias para gestionar el tiempo y tus prioridades. Algo así por ahí va el título. Te invito a que también vayas a ver eso y que apliques todo lo que les comparto ahí porque eso te va a apoyar muchísimo. Vamos a ver la creencia número 8. Debo ser fuerte todo el tiempo. La creencia de que mostrar ser sensible o vulnerable puede ayudar. A ver, perdón, vuelvo a repetir. La creencia de que mostrar sensibilidad o vulnerable puede, a ver, estoy leyendo mal acá la gráfica. La creencia de que mostrarte vulnerable o pedir ayuda es un signo de debilidad puede llevar a las mamás emprendedoras a sobrecargarse emocionalmente. Muchísimas mujeres les cuesta mucho recibir ayuda.
o personas también, incluyendo hombres, pero aquí estamos hablando de las mamás. Y esto yo lo he visto mucho en muchas clientas cuando llegan a veces a mis comunidades. Les cuesta pedir ayuda y levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Pues no puedo con todo, ayúdame. Pero algo también que he visto que algunas personas les ofrecen apoyo y lo rechazan. ¿Por qué? Porque sienten que, ¿qué van a decir si piden ayuda? ¿Qué van a pensar? Y hace muchos años yo tenía una amiga y un amigo, un matrimonio, y que poco tiempo después de que yo los conocí, a la señora le dio cáncer. Y recuerdo que a ella le costaba mucho esto, le costaba, y a lo mejor me ponga muy emocional porque es fuerte su historia. Estuvimos mi esposo y yo apoyándolos y cerca de ellos. Los visitábamos y los apoyábamos lo más que nos fuera posible. Eso fue antes de que yo fuera mamá, así de que tenía mucho tiempo. Y pude estar con ella casi todos los días, iba un rato de los últimos 9 meses de su vida. Y yo me acuerdo que ella tenía pues mucha dificultad financieramente también, porque ella enfermó, no podía trabajar ni cuidar bien su negocio y su negocio se le empezó pues a bajar. Y luego por otro lado, el esposo los últimos meses, 6 meses, no pudo trabajar porque ella ya estaba en cama. Casi los últimos 9 meses de su vida se las aventó en cama, los cuales los últimos 3 se lo aventó solo tomando líquidos, o sea, agua y suero. Se hidrataba por suero porque ella, su cáncer estaba en los intestinos y le tuvieron que cortar los intestinos y ella solamente tenía bolsita para poder sacar el excremento por la bolsita, pero ahí todavía podía comer. Pero los últimos 3 meses de su vida, los tumores internos de los intestinos le obstruyeron la salida hacia la evacuación por la bolsita. Entonces ella no podía comer ningún tipo de alimento, incluso ni jugos, solamente podía tomar agua natural y era todo lo que podía tomar. Y la pipí se la sacaban por sonda porque tampoco podía ya hacerlo natural porque los tumores lo obstruyeron. Y me acuerdo que ella, en los últimos meses para Navidad, nosotros, unas amistades, o sea, yo y otras personas, les colectamos dinero. Y, y ellos no se dieron cuenta cuando nosotros estábamos haciendo esta actividad. Y recuerdo que se lo entregamos, yo y otras 2 personas, y les entregamos el sobre, se lo entregamos a ella. Y yo recuerdo que ella dice: "Pero me da vergüenza, pero no se tenían que haber molestado". Y ya ni me acuerdo qué más cosas, pero era como que ella le daba vergüenza recibir el apoyo financiero en ese momento que tanto estaba necesitando su familia. Y ella misma para cubrir gastos médicos, para tener sus propios medicamentos, o sea, incluso para tener los alimentos. Que igual los que íbamos, nosotros de vez en cuando nos íbamos turnando, les íbamos llevando que sí alimentos, que sí esto, que sí lo otro. Recuerdo que en algún momento yo les apoyé con una aspiradora, mi esposo y yo, porque la aspiradora justo también se les había dañado en esos días. O sea, era una situación bastante fuerte. Y muchas veces las mujeres creemos que por recibir apoyo, mostrarnos que somos vulnerables, pensamos que es como que van a pensar los demás, qué van a decir, van a pensar que soy débil, van a pensar esto. O sea, dejemos eso a un lado, porque eso de querer mostrar fortaleza que no tenemos en realidad, es importante que seamos nosotras mismas. Por eso la R de pro, la R que está en la palabra pro, es reales, porque las mujeres reales tenemos emociones bonitas, pero a veces tenemos emociones densas, pero somos fuertes, muy fuertes, pero al mismo tiempo tenemos momentos en el que sentimos que esa fortaleza no está ahí. A eso me refería, a que no mostremos fortaleza que no hay, que hay momentos en el que sentimos que también ocupamos un abrazo, que a veces también ocupamos que alguien nos diga te amo. Todo eso te invito a que lo puedas aceptar y que está bien pedir ayuda y que pedir ayuda no siempre significa un signo de debilidad. Claro que tú eres capaz y que eres una mujer superpoderosa, lo creo,
Vero lo es también, y yo sé que tú también lo eres. Levanta la mano si consideras que lo eres. Pero que también a veces es importante ser vulnerable y que tener signos de vulnerabilidad más bien es de mujeres valientes, de poder aceptar de que no tengo que ser el roble que todo mundo quiere a lo mejor ver o sentir que tiene al lado, que de vez en cuando no pasa nada si sentimos que no tenemos esa fortaleza en su totalidad. Deseo de corazón que todo este contenido que te estoy compartiendo acá te esté cambiando la vida. Ahora vamos a ver cómo abordar estas creencias, que al mismo tiempo que te iba diciendo, creo que te di algunas formas de cómo las puedes ir abordando, pero te voy a apoyar un poco más con eso. Mira, número uno, delegar y pedir ayuda. Reconocer que no tienes que hacerlo todo tú sola y que pedir ayuda no es un signo de debilidad y que a veces está bien empezar a delegar. Si eres emprendedora y tu negocio ya te está dando para que tú puedas empezar a delegar, delega algunas cosas. ¿Sabes? La verdad es que yo, desde que nació mi hija la mayor, el 2018, ese mismo año, yo busqué quién me ayudara a llevar redes sociales. ¿Por qué? Porque imagínate, yo estaba a veces escribiendo con una mano y con la bebé cargada acá, me acuerdo mi bebé chiquita, y ya a los 3 meses me acuerdo que mi bebé se movía ya más, ¿sabes? ¿Cómo se empiezan a mover los bebés, verdad? Si eres mamá, sabes de lo que hablo. Y yo me acuerdo que un día me hice consciente, al mismo tiempo que ella ya se me movía más, mientras yo estaba tapeando, escribiendo con la computadora con esta mano, mi bebé se me movía más y dije, cielos, un día se me puede caer la bebé por estarla sosteniendo solo con una mano, además que mi brazo se cansaba. Dije, no, yo tengo que buscar quién lleve mis redes sociales. Y desde entonces tengo quién me lleve las redes sociales. Esa fue la primera vez que yo delegué cosas de mis negocios y y empecé a buscar apoyo. Empecé a delegar cosas y también me aseguré que mi negocio pudiera ir cubriendo esas necesidades. Y luego, unos meses después, también busqué quién me apoyara en casa a cuidar de mis hijas y a limpiar mi casa. Entonces, si ves, es importante que tú puedas delegar algunas responsabilidades. Y si no tienes un emprendimiento todavía, aún así, pregúntate, ¿qué responsabilidades yo puedo delegar chiquitas, medianitas o si quieres grandes? Que tengo la solvencia monetaria para cubrir eso y que al quitar esa responsabilidad de mi vida, pues chum, así como, te quitas un montón de estrés y ansiedad de encima. Dos, practicar la autocompasión, ser más amables con nosotras mismas y aceptar que nadie es perfecto. Porque aquí pasa también que algunas veces cuando nos equivocamos, la persona más dura con nosotras mismas somos nosotras. Y es que me equivoqué y es que no debería. Una vez nos equivocamos, reconocemos que nos equivocamos, lo aceptamos y resolvemos todo lo que hay que resolver y punto y aprendemos de todo lo que hayamos tenido que aprender de esos errores y continuamos con nuestra vida, porque si no nos quedamos ahí estancadas afectándonos. Tres, priorizar el autocuidado, mujer, entender que cuidarse, o sea, cuidar de ti misma es esencial para poder cuidar de los demás. Definitivamente, como te lo dije hace rato. Cuatro, establecer límites saludables, aprender a decir no y a establecer límites claros, tanto en el trabajo, si trabajas o en tu emprendimiento y en tu casa también. O sea, en tu casa, con tu familia de casa y con los familiares. Es muy importante. Cinco, aceptar que el fracaso es parte del proceso y que simplemente si quieres cambiar esa palabra de fracaso, la puedes cambiar en tu vocabulario. Te soy sincera, esa palabra yo la he quitado de mi vocabulario desde hace muchos años. Es raro que yo mencione en mi vida personal el fracaso. Aquí te lo puse aquí, tal cual como una creencia, porque es una creencia que la mayoría de personas así lo dicen. Pero cuando nos vamos dando cuenta que lo que sea que hagamos y que no nos sale bien en cualquier aspecto de la vida, no es un fracaso. Me acuerdo que hace muchísimos años alguien me dijo, ay, pero como no lograste tal cosa, fue un fracaso total.
Y recuerdo que yo volteé a verla así y le dije, no, no fue un fracaso total, porque aprendí mucho. Me di cuenta de todo lo que funcionó y me di cuenta de que todo, también de todo aquello que no funcionó. Y yo ya sé más sobre cómo hacer las cosas de una mejor forma en una próxima oportunidad. Entonces, ¿ves? Si cambiamos cómo vamos viendo eso, vamos mejorando nuestra calidad de vida. Ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje en lugar de verlo como un fracaso total o como si fuera un caos. Eso te va a ayudar muchísimo. 6. Gestionar el tiempo de manera efectiva y utilizar herramientas y técnicas de gestión de tiempo para una mejor percepción y control. Definitivamente eso te va a apoyar muchísimo. Por eso ve a ver también los contenidos que tengamos aquí en Ladies Pro de gestión de tiempo. 7. Permitirnos ser vulnerables es entender que ser fuerte incluye la capacidad de mostrar ser vulnerables también en algún punto de nuestra vida y buscar el apoyo cuando sea necesario. Identificar estas creencias y desafiarlas, esto te va a ayudar a dar el primer paso importante hacia reducir el estrés y mejorar tu calidad de vida y tu bienestar en general. Deseo de corazón que hayas aplicado o que apliques de hoy en adelante todos los conocimientos que acá te acabo de compartir. Coméntame en los comentarios qué es lo que más aprendiste de esta lección, en qué te apoyó y qué vas a aplicar en tu vida. También lo puedes hacer en nuestra comunidad. Me encantará leerte. Chao.